Hola a todos y bienvenidos al tema número 4 del curso de Fusikefa. Ya hemos visto una introducción, la metrología, las medidas y ahora pasaremos a la medición por coordenadas. Medición por imagen y calidad superficial, así se llama el tema. Vamos a empezar con una definición muy clara. ¿Qué es la medición por coordenadas? Bueno, pues la medición en un campo de coordenadas cartesiano, es decir, x y z. Tenemos los tres ejes y a partir de ahí medimos. Pero antes de nada, tenemos que hacer una breve incisión en nuestros protagonistas, que serán los palpadores. Los palpadores son estos bichos que vemos aquí, ese punto rojo, y empezamos. Tenemos la clasificación de las máquinas. Lo tenemos en 4 tipos: tipo columna, tipo pluma, tipo puente y tipo pórtico. ¿A qué se debe su nombre? Su nombre se debe, lo vamos a ver ahora en las fotografías, a su forma. Vamos a empezar por el tipo columna. La putada del tipo columna es un campo de medida pequeño. Si os fijáis en la fotografía, el palpador no puede recorrer todo el coche él solo. Hay que ir moviéndolo. Pero tiene un buen acceso. Al ser pequeñito, al no tener tanta parafernalia como los siguientes, tiene un buen acceso a todas las piezas. Y con eso vamos a poder medir. El palpador va a ir recorriendo el coche y nos va a ir dando las medidas. Por tanto, sabremos nuestro eje X y Z de qué tamaño es el coche. Pasamos al tipo pluma. Tipo pluma es para piezas grandes, porque lo vais a ver ahora. Es un brazo. Tú lo coges y lo vas moviendo por el coche. Es muchísimo más cómodo que el anterior y es mucho más accesible. Pasamos al tipo puente. Es menos accesible, pero, punto a favor, es más preciso. Fijaros. Y por último el tipo pórtico, que es algo un poco similar, pero no del todo. ¿Por qué? Porque es para piezas más grandes y también tiene una mala accesibilidad. Los nombres se deben a su forma, básicamente. ¿Cuál es mejor? Bueno, pues depende de la pieza. Alguno importará un poco menos su precisión, otros importará un poco menos si es más accesible o no. Pero fijaros que los dos primeros aparece un coche. No es influyente, es lo que prefiere la empresa. Empezamos con las cosas interesantes. El proyector de perfiles, ¿vale? ¿Qué es esto? Bueno, es una máquina que para medir la figura proyectará su forma en tipo reflexión o en tipo proyección, pero va a iluminar con su forma, nos la va a enseñar y a partir de ahí mediremos. Es la máquina. ¿Cuáles son las formas? Pues directamente desde la pantalla, con una plantilla, desplazando la cabeza o simplemente midiendo los ángulos. Tenemos aquí unas imágenes que acompañan a ese procedimiento. Si os fijáis, en la parte de arriba tenemos según es proyección o según es reflexión y en la parte de abajo cómo ha sido medido nuestra figura. Palabras clave, resumen. Por otra parte tenemos los sistemas de medida de la rugosidad. Y claro, la rugosidad se puede ver de dos maneras: por contacto o sin contacto. Vamos a empezar con los sin contacto. Los sin contacto tienen 4 formas de verse. El primero será el rugotest, ¿vale? El rugotest no es más que medir nosotros si es rugoso o si no. Luego pasamos a los brillómetros. Los brillómetros guardan una equivalencia entre el brillo y la rugosidad, ¿vale? Lo mediremos con este aparatejo de aquí. Interferómetros. ¿Qué tenemos en los interferómetros? Bueno, pues tenemos esto de aquí, ¿veis? ¿Qué hacen? Emiten luz contra una superficie reflectora, ¿vale? Fijaos, emiten luz, refleja, y ahí tenemos si es rugoso, si no, porque vamos a poder ver la sombra. Siguiente, equipo láser. Funciona más o menos lo mismo, pero con láser. ¿Veis? Proyectamos imagen, medimos. Y el método basado en ultrasonido es también similar al anterior, pero en vez de emitir una luz, vamos a emitir un sonido. Y según la forma a donde estamos emitiendo, recibiremos una figura u otra. Vamos a recibir una señal u otra. Y bueno, simplemente los por contacto no tienen ninguna más dificultad que tocarlo. ¿Con qué? Pues con un palpador, con una punta de diamante. ¿Y qué va a hacer? Pues va a recorrerlo. Atención, aquí está el dibujo, ¿veis? Este señor aparato va a ir recorriendo con su punta de diamante la forma y nos va a ir diciendo las medidas. Vamos a finalizarlo pues con unas gráficas que no son más que curiosidad, pero vamos a tener que hablar de ellas. ¿Por qué? Porque forman parte también de la teoría que nos interesa tan un poco, ¿vale? Son los parámetros de rugosidad. Vamos a ver unas gráficas
que, bueno, que no son más que eso, unas gráficas, pero que son bastante interesantes. Tenemos esta, ¿vale? Fijaros que miden la rugosidad, ¿vale? Como una diferencia de tamaños. En este caso lo sacarán por una integral, en este otro pues, no es más que la suma y la media entre el logaritmo neperiano. Y bueno, una un poco más compleja, esta es en 3D, la superficie será una integral doble de esta imagen, ¿veis? Bueno, y hasta aquí el vídeo del tema 4. Gracias por verlo y espero veros en el tema 5. Un saludo.